Inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Estamos ya iniciando esta mañana de trabajo. Un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Jueves 15 de octubre, mediados de octubre ya. Y claro, hay muchísimos temas que irlos tratando. Temas de la ciudad, temas de la política que ya se pone, digamos, en discusión, pero también revisar un poco lo que ha pasado en estos años, ¿no? Antes de iniciar el programa, están ya en contacto con nosotros la concejala Luz Helena Coloma, el economista Roque Sevilla, el exalcalde de Quito, y el actual vicealcalde, el doctor Santiago Guarderas. Pero quisiéramos saludar a la familia Dávalos Guevara. El día de ayer enterraban, entiendo yo, al arquitecto Ricardo Dávalos Guevara, el expresidente de la Junta de la Vivienda y concejal de Quito, una familia que ha hecho también del servicio público una de sus opciones, diríamos así, ¿no? Así es que un abrazo solidario al economista Mauricio Dávalos, hermano de Ricardo, a toda su familia, a su esposa, a sus hijos. Así es que cumplimos con este pésame también, y un pésame especial para la doctora Guadalupe Fierro Acosta por la muerte de su hermana María Concepción. La Unión Nacional de Periodistas también hizo presente sus condolencias a Guadalupe Fierro. Un abrazo también. Cumplido estos temas que son unos temas que golpean, ¿no? Son días difíciles. Queremos saludar a la concejala Luz Helena Coloma y pedirle uno dice cómo enfrentar los problemas de Quito, nos planteaban como tema central. Y claro, ¿cómo enfrentamos primero que se ha vuelto un objetivo Quito para demostrar la inconformidad? Siempre fue el centro político, pero nunca atacado como está siendo atacado. Bienvenida, Luz Helena, buenos días. Gracias, buenos días, Francisco. Y buenos días a los panelistas, buenos días, Roque, y por supuesto a toda la audiencia, Santiago. ¿Cómo atacar los problemas de Quito? Con una visión clara, con un proyecto de ciudad claro, con liderazgo y por supuesto también con un Consejo Metropolitano comprometido principalmente con la ciudad más que con ideologías o proyectos políticos personales. Creo que esos tres ingredientes son importantes en una circunstancia en la que la ciudad tiene problemas severos y complejos, pero la ciudad también tiene algunos proyectos, diría yo, emblemáticos a los que tiene que darles la cara y sobre los cuales tiene que tomar decisiones importantes, trascendentes y cruciales. Y hablo del Metro de Quito, por ejemplo. En el Metro de Quito está hipotecada, por decirlo de alguna manera, gran parte de los recursos de la ciudad. Y ahí se juega también gran parte del futuro económico y de las finanzas de la ciudad. Y por supuesto, el metro puede ser y debe ser una herramienta transformadora de la calidad de movilidad de la ciudad. El Metro de Quito hasta el momento no tiene un operador definido, no tiene claro un modelo para definir ese operador. Entonces el Metro de Quito no puede convertirse en un
en una empresa más, en una empresita más que opera transporte en la ciudad, y una empresita pública, digamos, como la del trole, con un hueco financiero monstruoso, sin haber dado los pasos tecnológicos necesarios, como por ejemplo el sistema tarifario electrónico, y miles de otros problemas. En eso no puede convertirse el metro. El metro tiene que ser un elemento que cambie la dinámica de esta ciudad. Es complicado más aún en tiempos de pandemia, en los que la recomendación por salud es no aglomerarse, es decir, los aforos del metro habrá que ver cuáles pueden ser. Pero ese es un tema, por ejemplo, que no tiene, a mi juicio, de lo que yo he podido ver desde el Consejo, porque el tema no ha llegado al Consejo, ni el modelo de gestión que debamos aprobar, ni el modelo tarifario que debamos aprobar, ni la reorganización de las rutas que probablemente van asociadas a eso que debemos aprobar. Y estamos a las puertas, o sea, los trenes están haciendo pruebas avanzan, ¿no? de movilidad. Entonces, vuelvo al tema, ¿cuál es ese plan? ¿Cuáles son esos proyectos prioritarios a los que hay que darles la cara con un concepto de ciudad, no de cálculos políticos, no de yo quisiera que el metro no cueste nada, no de modelos ideales, sino de la realidad, de cómo poner a funcionar a esta ciudad mejor en la realidad, con una pandemia, y después de lo sucedido en octubre, que también significó un golpe enorme a la ciudad, y por supuesto con las tasas de desempleo que la ciudad tiene. Luz Helena, permítame saludar al exalcalde de Quito, Luz Helena, para compartir este diálogo. Permítame saludar al exalcalde de Quito. Entonces, ya ha planteado Roque, bienvenido, buenos días. Desde la percepción de una ex autoridad, Luz Helena, que es concejala, nos dice: esto es lo que nos está faltando, y ella es concejala de Quito, o sea, y es bueno que esté, como le hemos dicho otras veces, es bueno que esté, que fiscalicen, que generen opinión. Pero ¿se encuentra un proyecto de ciudad o estamos simplemente con parches? Tenemos el tema de la movilidad. Luz Helena nos habla de un eje a través del metro de Quito que podría potencializarlo. Tenemos problemas con el tema de la basura, dónde llevar la basura. Hay unas empresas que todavía uno no termina de entender bien cómo se han firmado unos contratos. Hay unas empresas que generan energía eléctrica, no sabemos cómo se han hecho. El centro histórico atacado el día de ayer. Hoy en la mañana veíamos lo que han pasado por ahí, por la cafetería San Agustín, que es una cafetería emblemática, diría yo, del centro histórico. ¿Existe un proyecto de ciudad o existe una autoridad que enfrenta cualquier cosa? Roque, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la entrevista. Un saludo a mi amiga Luz Helena Coloma, y al señor vicealcalde, a Santiago Guarderas. Aprovecho también para expresar mi pena por el fallecimiento de Ricardo Dávalos, un gran compañero mío en la democracia cristiana, y un abrazo a su hermano Mauricio, a quien respeto muchísimo. La situación de la ciudad de Quito es dramática. Llevamos el tercer gobierno municipal, yo diría desastroso. Y entonces el cúmulo de mal gobierno nos hace pagar la factura a todos los quiteños. Yo veo con enorme preocupación la falta de liderazgo del alcalde y del consejo, porque a los dos niveles no hay gobierno. Tenemos un sinnúmero de problemas, tal vez los más patéticos ya los relató Luz, pero hay cosas que son fundamentales. El propio funcionamiento del Consejo Capitalino. En repetidas oportunidades se ve que o no sesionan, o si sesionan, intentan sesionar, no les da quórum, y el rato de las discusiones, gran parte de las intervenciones son de carácter político, porque existe un bloque importantísimo de concejales
que pertenecen a un partido político cuyo objetivo es político neto y no les importa lo que suceda con la ciudad de Quito. Y cada día la situación es más dramática. Ya ha citado Luz cosas que son inconcebibles, pues, que una inversión de más de $2.000 millones no tenga las medidas administrativas elementales, como es, y estamos a 6 meses de que ya se abra al público. Ya anunciaron que en el mes de marzo el metro va a funcionar. Que en diciembre y enero se harían, ya unas pruebas completas, serían, ¿no? O sea, ahora se han comenzado a movilizar, pero sí, podríamos poner esa fecha, decir 6 meses, Roque. ¿Sí? 6 meses con un retraso de 2 años, ¿no? Porque esto también hay que resaltar. No solo que no tienen nada programado para dentro de 6 meses, que es la fecha oficial de funcionamiento, sino que ya están atrasados 2 años. Por eso digo, no es solo este gobierno, son varios gobiernos municipales que no saben manejar a la ciudad. Eso de tener 21, 22,000 empleados, cuando Guayaquil se maneja con 5,000 o 6,000, dice la diferencia. Yo sé que nosotros asumimos varias responsabilidades, que no lo asume Guayaquil. Pero así todo, haga el cálculo que usted quiere, tenemos un exceso de burocracia que ya un estudio técnico lo dijo hace cosa de 3 años, de que sobraban 7,000 empleados. Entonces, los quiteños nos pasamos pagando impuestos y el gobierno aporta para el municipio para tener 7,000 pipones. Esta es una realidad. ¿Qué han hecho los gobiernos? No han tomado ninguna medida, porque toda medida que demanda fajarse y tener realmente interés de largo plazo por la ciudad, no lo hacen. La tarifa del transporte público en general sigue sin ajustarse. Llevan 15 años con la misma tarifa. No existe. 17. Perdón, 17. Bueno, 17. Ya es una cosa ridícula, pues, que no sean capaces de desarrollar la tarifa electrónica para todo el sistema de transporte y hagan diferencia entre el usuario común que tiene el recurso para poder pagar la tarifa real, que es, no sé, cercana a los 50 centavos, y se siga manteniendo, porque se puede hacer eso con la tarjeta electrónica, se siga manteniendo una tarifa subsidiada para los estudiantes, para las personas de la tercera edad, para las personas que tienen algún grado de discapacidad y para los que reciben el bono de desarrollo humano, pero todos los demás deberían pagar la tarifa real, porque si no, el deterioro del transporte público cada vez va a ser mayor cuando el objetivo fundamental es tratar de reducir el transporte privado e incrementar el transporte público. Pero para eso se necesita pantalones, sea hombre o mujer, tiene que tener lo que decimos pantalones en el sentido de estar bien fajado, claro, para tomar decisiones de fondo. Y eso, y no se diga, este gobierno municipal ya no tiene ningún interés, se pasa preocupado de los gatos y de los perros y de las fiestecitas, pero las cosas de fondo no se atienden. Roque, antes de seguir, porque hay que analizar desde algunos puntos de vista, el vicealcalde, el doctor Santiago Guarderas, nos está acompañando, y Luz Helena, tanto como Roque nos han dicho que hay una visión política, y claro, a los que nos gusta la política decimos, bueno, tengan una visión política y desde esa visión política hagan un planteamiento de ciudad. El problema es que solo sea una visión política de entender estar y de bloquear otras cosas. Se puede trabajar, y como lo ha descrito Roque, con ese consejo y la lucha que dan otros sectores, entre los que está Luz Helena. Santiago, ¿usted encuentra una posibilidad de ensamblar un proyecto de ciudad con este gobierno municipal?
Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a usted, a Roque Sevilla, a Luz Helena Coloma y a la audiencia. También a mí expresar mi pesar a gente simplemente producto de la violencia, agredido y asesinado Óscar Andrango, al cual así también yo pido a toda su familia, a todos sus parientes y familiares, que Dios lo tenga en la gloria y que puedan superar este capítulo muy triste en el cual lamentablemente está sumido en la ciudad. Hay que reconocer que los graves problemas que tiene la ciudad de Quito es Santiago, la inseguridad. Es este asesinato de Óscar Andrango, un policía metropolitano, demuestra también la conflictividad en las calles de Quito y demuestra entonces esta falta de tener una ciudad que se movilice para progresar, Santiago. Exactamente, por eso le decía, tenemos problemas muy graves estructurales, el tema de la seguridad. Cada vez conforme vamos regresando a la nueva normalidad, comienza nuevamente a tener índices importantes en los cuales se tiene que incidir, y naturalmente el gobierno, que es el competente en esta materia, debe actuar como el problema. Y en este punto quisiera, Francisco, que me permita expresar mi repudio e indignación por los hechos vandálicos que lamentablemente usted lo comentaba al inicio, y que yo creo que hay que enfrentarlos con firmeza y dentro del marco jurídico. Yo creo que la Fiscalía, la Policía Nacional, los jueces deben actuar, porque lamentablemente los hechos quedan, simplemente hay declaraciones, simplemente hay informes, es decir, se combate con la boca, perdón la expresión, pero no con las acciones correspondientes. Pero ahí, por ejemplo, perdón la interrupción, ahí esperaba la ciudadanía que el alcalde pusiera una demanda, que el alcalde presentara a la fiscalía, o esperan que se actúe de oficio. Eso es lo que se reclama a veces, vicealcalde. No, de acuerdo. Yo también comparto la idea que frente a esos actos vandálicos, el llamado a proponer es el alcalde, el líder de la ciudad. Se ha presentado por parte del secretario de Seguridad la denuncia, es decir, la acción está tomada, pero en mi criterio, quien debía presentar la denuncia es el alcalde, porque él es el representante de la ciudad de Quito. Bien, yo lo que quiero decir es que presentaba ya la denuncia, quien tiene que actuar es la Fiscalía y tiene que realizar los actos conducentes a efecto de que definitivamente podamos encontrar a los responsables de todos estos actos vandálicos. Yo, como ciudadano, como jurista, estoy de acuerdo en el derecho a la resistencia, pero jamás en agresiones, en violencia de esa naturaleza. Y yo creo que hay que poner un alto, un basta ya a todas estas agresiones, y la forma es que las autoridades a quienes compete tomar decisiones, las cumplan. Esa es la única forma. Cuando veamos que todos los responsables de estos actos estén en la cárcel donde corresponde por la destrucción de los bienes patrimoniales, es cuando por fin podremos ver que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Yo creo, a diferencia de lo que decía Roque, el Consejo en esta oportunidad, pese a las diferencias ideológicas, viene haciendo un trabajo serio, no el que le espera a uno, porque estoy de acuerdo, hay un bloque que lamentablemente impide, pero ha hecho sus actividades legislativas y fiscalizadoras en una buena proporción. Yo creo que lo que nos ha faltado definitivamente es que tengamos claridad en el proyecto de ciudad que se quiere llevar adelante. Me parece que los problemas además son estructurales, y en esta parte sí voy a coincidir con Roque Sevilla, es un problema que lo ha heredado la administración actual, cualquiera que ésta sea, porque lamentablemente administraciones anteriores tampoco han tomado las decisiones que corresponden. Roque Sevilla se refería a un estudio del talento humano que, si no me equivoco, es del año 2000, es decir, han pasado 20 años, o si es posterior, 2005, 2007, son 13 años en que no se han tomado absolutamente ninguna decisión.
El tema de los buses, efectivamente, son 17 años. Y en esta administración, en el caso de la Comisión de Movilidad, el día de ayer hemos emitido ya un dictamen para que el Consejo Metropolitano lo discuta. Es decir, fuera de cualquier abanderamiento y fuera de cualquier situación política, tomando decisiones técnicas y serias. En mi caso personal, yo tengo presentadas y aprobadas más de 10 ordenanzas metropolitanas y he presentado a las autoridades de control criterios de análisis jurídicos de todas las situaciones irregulares. Es decir, yo no me he quedado simplemente con pedir información, sino que he presentado a las autoridades criterios jurídicos respecto a los distintos contratos y actuaciones en los cuales yo he encontrado que hay irregularidades. Queriendo con las autoridades de control para que se llegue a establecer definitivamente si se ha cometido infracciones y quienes podrían eventualmente estar inmersos en esas actuaciones irregulares. Voy con Luz Helena. Luz Helena, lo difícil que es a veces trabajar en minorías, ¿no? Y la democracia tiene eso, pero a veces el éxito de ese trabajo de minoría es poder conducir no solo la opinión, sino que además presionar suficientemente al Consejo para que tome decisiones. Pero claro, si no hay una cabeza que tenga el proyecto, ¿cómo se trabaja para incluso ayudar en un momento dado, ¿no? Hay la posibilidad de construir un proyecto de ciudad, convocar, como ahora en este diálogo, a exalcaldes y decirles, a ver, esta parte de concejales de minoría, queremos hacer una propuesta y veamos cómo se desarrolla. Porque en realidad lo que dice el vicealcalde, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro, pero claro, rebasa también las posibilidades del consejo y ese grupo de concejales que tiene una posición política que lo que busca es generar en unos casos más odio, en otros casos el desgobierno, quizá para pescar ahí. ¿Cómo actuar entonces en el Consejo, Luz Helena, para ser propositivos y buscar una solución? Y en eso la ciudadanía conoce a Luz Helena Coloma, ¿no? Yo creo que es muy importante, primero, que digamos, es una frase quizás de una verdad de perogrullo, pero creo que siempre hay que repetirla y se dice mucho en campañas, ¿no? Yo me despojaré de mis intereses partidistas, personales y me pondré la camiseta de Quito. Hay que hacer eso de verdad. Yo creo que hay momentos, y Roque ha relatado el tema de la tarifa, el tema de la movilidad en general de la ciudad. Es un problema que está represado, es un problema que está agravado, es un problema ante el cual hay que tener una mirada absolutamente técnica, sensata, serena, para encontrarle una solución. Yo creo que una forma de trabajar es encontrar estos grandes temas e ir hacia las soluciones de interés de la ciudadanía, no de mi partido, no de cuántos votos, no de mi popularidad, no de mi plan personal, ni plan político, de la realidad que el problema demanda para ser solucionado. Ejemplo, si tú puedes trabajar a nivel de alianzas público-privadas o a nivel de participación del capital privado en la solución de determinados problemas, hablemos la contenerización, el procesamiento de desechos. Creo que hay que tener, es fundamental tener la apertura de mente para analizar fría y objetivamente el problema y la posibilidad de solución. Si tú te cierras a la banda y dices, el privado no es la solución, el privado es satanizado por ser privado y la empresa y todo este tema, entonces, y esperas que desde las arcas municipales, casi quebradas al momento porque evidentemente el Estado no tiene plata, no te ha dado los recursos y no te los va a dar en los flujos en los que planificaste tu presupuesto, y el planteamiento es vamos a marchar y a gritar abajo del Carondelet, no sé si vaya a caer los billetes de los arupos, no creo que vaya a suceder eso. Entonces tenemos que encontrar soluciones reales, prácticas, que probablemente en algunos casos incluyan la inversión privada, la participación privada a través de APPs o del modelo que sea. Entonces, yo en este punto ni siquiera demando, porque creo que no es posible y creo que si algo soy es práctica y a veces de verdad entro en desesperación, un modelo de ciudad. Creo que hay que abordar
o 5 problemas cruciales, fundamentales para Quito, y por supuesto hay que abordarlos, ojalá con una mirada colectiva, con una mirada incluyente. Creo que el sector privado es un actor fundamental, es el generador de empleo. El Estado no es y no va a seguir siendo, lamentablemente, la realidad de esa disminución del aparato estatal ha golpeado a Quito, y por eso mismo tenemos que propiciar que el inversor privado genere empleo, que la ciudad presente esas condiciones, que los emprendimientos sean potenciados, que la tramitología no sea un calvario, sino que ayude, etcétera, etcétera, etcétera. Esas miradas, por supuesto, son muy importantes de tenerlas junto con la ciudadanía, con la academia, con la empresa privada. Pero alguien tiene que dar el primer paso. Creo que las universidades hacen un trabajo importante, pero esa voz y sobre todo esas propuestas tienen que ser escuchadas para encontrar espacios comunes en los que podamos apuntar a la solución y no a mi modelo, a mi interés, a lo que yo quiero sacar de esto. Hay una ordenanza de reactivación de la construcción, por ejemplo, que está en una de las comisiones del Consejo. Y ahí hay guardada, diametralmente opuestas sobre esa ordenanza. Y creo que ahí, en vez de poder, ¿qué es lo que queremos con esto? Queremos reactivar el empleo. Muy bien, ¿cuáles pueden ser las modalidades para reactivar el empleo? ¿Este tipo de incentivo? No, yo no estoy de acuerdo porque eso es para los ricos. Entonces, ¿qué otro tipo de incentivo? Discutamos sobre temas concretos para generar el objetivo final y el objetivo que le interesa a la ciudad y a la ciudadanía. En este caso, reactivación del empleo. Si nos quedamos en los modelos que en nuestra cabeza, y lo digo con todo respeto, nos dan una determinada mirada sobre la ciudad y su dinámica, nos quedamos ahí. Y debatimos 1500 horas en el Consejo y clausuramos la sesión y reprogramamos la sesión y seguimos debatiendo. Y no pasa nada, claro. Ahí Luz Helena, entonces la experiencia de Roque puede ayudarnos a hacer un planteamiento. Roque, al sentir de lo que dice Luz Helena, hay un consejo atrapado. Pero en medio de ese consejo atrapado hay una ciudad inmovilizada. El vicealcalde nos dice, hemos hecho cosas, sí, este consejo sí ha legislado, sí ha fiscalizado, pero claro, tiene un gran bloque ahí que no permite que ni esa fiscalización, ni esas ordenanzas, cuando no quieren, las bloquean y no pasan. Y tenemos un alcalde que sigue con esa cosa de... no sé si estar con mamá o papá, si es que como se han divorciado, el tema es genético en todo caso, desde el papá o la mamá, pero es genético. ¿Qué hacemos en esto para desbloquear y que la ciudadanía respalde a los concejales que quieran y exija un consejo que nos ayude a mover la ciudad, Roque? Yo creo que debe haber la conciencia de quienes recibieron el voto popular. Ahí tuvieron un mandato que le dimos nosotros los ciudadanos para que ellos administren bien la ciudad. Ese es el mandato. Ellos no son dueños de nuestros votos y tienen que estar cuidadosos con eso. Hay dos señales que a mí me preocupan, que yo me he opuesto, pero poco a poco, si yo veo que no existe ninguna reacción de parte del Consejo y del alcalde, yo voy a respaldar esas ideas. Una de ellas es que todo un área de la ciudad de Quito, que es el área nororiental, liderado por Cumbayá, está buscando separarse del cantón. A mí me parece que eso es trágico para la ciudad de Quito. Claro. Para el Pero país. si no hay los servicios, si no hay la preocupación, si hay un despilfarro de los fondos en gasto burocrático, si tenemos 7,000 pipones, vamos a tener que buscar opciones los ciudadanos. Y entonces los cumbayeños y toda esta región de Puembo, de Pifo, de Yaruquí, van a decir, ¿saben qué? Nosotros nos separamos y hay un proceso que se puede seguir para separarse, para hacer una administración racional. Pero Roque, perdona ahí la interrupción.
ese es un planteamiento tan radical como cuando dicen vamos a hacer esto federal, vamos. Claro, la división como que no tiene resultados y que si bien puede ser un momento de demostrar desagrado y todo eso, la experiencia y yo diría todo el aporte democrático dado por Roque Sevilla, uno dice, bueno, si a Roque también ya le están provocando ir a respaldar una de estas cosas, esto está muy difícil, ¿no? Es que esto es lo que digo. Yo me he opuesto a eso. Pero, de nuevo, si no hay administración, si no hay reacción, van a tomarse estas medidas. Y eso es muy grave. La revocatoria que todo el tiempo en redes sociales se está planteando es trágico para la ciudad de Quito. Eso nunca ha sucedido en la ciudad de Quito. El solo hecho de que mencionen una revocatoria debe ponerle al consejo y al propio alcalde realmente preocupado de cambiar las cosas, pero cambiarlas ya. No pasa nada. Entonces, yo lo que digo, hay necesidad, y nosotros hemos dicho esto varias veces, cuando el alcalde convocó a los exalcaldes para que sean sus consejeros, la respuesta fue absolutamente franca, de decirle, estamos a las órdenes. Pero yo no veo que pase absolutamente nada en cosas que son fundamentales. Por ejemplo, el tema de la basura. ¿Cómo puede ser posible que lleguemos a estados de emergencia como los que hemos tenido en los últimos meses, donde ya no hay dónde poner la basura, donde todas las filtraciones de aguas altamente contaminadas están yendo a los ríos? Y nadie se preocupa y a última hora hacen algún tipo de arreglo provisional. En vez de realmente tener un modelo de recolección de basura, de privatizar el sistema de recolección de basura. Eso no diga, eso no puede decir. Yo lo digo claramente. Eso es terrible. Entonces, la ciudad de Bogotá tiene el sistema de recolección de basura privado. La ciudad de Lima tiene el sistema de recolección de basura privado. La ciudad de Guayaquil lo tiene. Sí. Y le cuesta a la ciudad $30 la tonelada, aquí nos cuesta casi $100 la tonelada. 90 y pico dólares lo que los quiteños pagamos por la recolección de la basura, por la ineficiencia de Maceo. Ya basta, pues. Esto ya no tiene sentido. Como dice Luz Helena, en Bogotá se cobra un poquito menos de 30, me parece que son $27. Y aquí pagamos 90. Denme una explicación racional para que en la ciudad de Quito se pague el triple que en Bogotá. No existe razón alguna. Y como esos, tenemos muchos problemas y claro, que son difíciles de administración. Pasando, y tal vez esto quiero resaltar. Por favor. Los trámites que se hacen en el municipio de Quito, el informe de hace 2 años indicaba que el número de autorizaciones de construcción despachados por el municipio de Quito eran menos en número que los que fueron despachados en Latacunga, guardando la proporción del tamaño de cada ciudad, porque el trámite es tan engorroso, la demora es tan grande, que salen menos autorizaciones de construcción que dan trabajo a todo el mundo, que solucionan el problema productivo y el problema de vivienda. Y aquí somos de una lentitud brutal. Entonces, por donde quiera que usted vea el gobierno municipal, donde pone el dedo, la cosa está grave y en algunos sale pus. Y finalmente, el tema de la corrupción. Hasta ahora yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que el alcalde no esté como primer abanderado buscando investigar los casos graves que fueron detectados en el municipio de Quito? Dice que se encarguen las autoridades, dice. A la fiscalía sea el primero preocupado de que se sepa y que si hubo o no responsabilidades civiles y penales en esos desvíos de $1,3 millones de la empresa de agua potable. Oiga, alguna explicación tienen que darles a los quiteños.
¿Qué ha pasado con ese dinero? Ese dinero debería ser invertido en cosas que nosotros estamos increíblemente atrasados. La planta de Vindobona, de tratamiento de agua. Este rato la ciudad de Quito es la ciudad que más contamina, porque Guayaquil, y lo vimos la semana pasada, aprobó ya todos los sistemas de tratamientos de agua. Cuenca lo tiene desde hace años. Y Quito es absolutamente incapaz de resolver el problema. Antes de ir, porque en la otra ronda, Roque, en la otra ronda les voy a pedir que hagamos unos planteamientos, Roque. Yo quisiera pedirle al vicealcalde, ya son un poco más del 30% de la administración de este señor alcalde. Si bien ya hubo la iniciativa de la revocatoria y como dice Roque, esto puede ser un desastre para la ciudad, nunca ha pasado, pero que podrían volverlo a retomar. Vicealcalde, ¿usted cree que hay la posibilidad de hacer un planteamiento de ciudad esquematizado, tomando en cuenta lo que nos ha dicho Roque Sevilla, tomando en cuenta lo que dice la concejala Luz Helena Coloma? Usted tiene digamos, una buena relación, por lo menos con el alcalde, pero hay la forma de influir. Él tiene un proyecto político que no toma en cuenta esto. Cuando uno le pregunta, señor alcalde, ¿y qué pasó con...? Bueno, que se encargue la fiscalía, yo no soy juez. Oiga, se le han llevado las pruebas, las PCRs, no han sido PCRs, han sido otras. Bueno, yo no voy a poner las manos en... Bueno, usted los nombró, pues. Algo de eso alguien tiene que hacerle notar, doctor Guarderas. Y la forma en que uno puede hacerle notar es actuando. Yeah. Vuelvo a repetirle, estimado Francisco, yo no solamente he pedido información de los procesos irregulares que se han cometido en las distintas entidades municipales, sino que he aportado con informes jurídicos a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, a cada una de las empresas, con informes técnicos jurídicos respecto de las situaciones irregulares que se han presentado con respecto a cada una de ellas. He presentado denuncias en el mes de octubre que ocurrieron el año pasado los acontecimientos. Presenté una denuncia por la afectación a los bienes patrimoniales. Es decir, lo que tenemos que hacer es actuar. Si lamentablemente no se dan las acciones por parte de quienes deben hacerlo, nosotros podemos actuar, y en ese sentido esa es la forma en que podemos contribuir. Pero además, teniendo claro lo que decía Luz Helena, y en eso yo comparto, teniendo claro un proyecto de ciudad. Nosotros hemos presentado proyectos de ordenanza que lamentablemente por situaciones inexplicables están parados. Por ejemplo, lo que se refería a un tema del medio ambiente. Yo he presentado un proyecto para castigar aquellos problemas que vemos todos los días, que botan basuras de las quebradas. Es increíble, no está tipificado. Y está ahí en una comisión de ambiente que duerme el sueño de los justos. Tenemos una serie de iniciativas que están planteadas, pero que lamentablemente se ven obstruidas, porque en un consejo metropolitano en donde se plantea un orden del día, es terrible saber que en la aprobación del orden del día se pierde más de una hora. Y además, en lugar de tratar los temas normativos que son los importantes para la ciudad, todo lo que tiene que ver con seguridad, medio ambiente, todos los temas que hemos discutido en esta mañana, nos quedamos, como lamentablemente ocurre con esos órganos politiqueros, en exhortos, en recomendaciones. Yo creo que el tema, por ejemplo, que planteaba Luz Helena, y en la cual yo he aportado en esa ordenanza de reactivación económica, debería estar ya siendo tratada. Es uno de los temas urgentes. Si sabemos que la capital es la más golpeada, con la mayor índice de pobreza y desempleo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Crear justamente las normas, atacar los problemas serios, técnicamente, dejando a un lado ideología, pensando en Quito y cómo podemos cambiar para que definitivamente Quito tenga una transformación que cambie la calidad de vida de los ciudadanos. Se perdió Luz Helena, en esta última ronda lo que les voy a pedir es, fijemos, creo que se podrá, ¿no? Unos 3 puntos sobre los que la ciudadanía
puede ayudar para presionar. Y no sé, ahí que se ve el tema de la basura, que se ve el tema del transporte y la reactivación económica, pasando por lo del transporte también. ¿Qué tres temas pueden lograr consensos y la ciudadanía debe presionar para que se los trate, Luz Helena? Creo que el tema de movilidad de cara al metro es un tema fundamental y la movilidad, como decía Roque, tiene que ver con tarifa. Ese es un tema que tenemos que enfrentar, que tenemos que abordar y que tenemos que resolver. Y obviamente esa tarifa va a dejar de ser 25 centavos y va a haber sectores de la sociedad que crean que eso no es correcto, que eso es un golpe económico y eso va a ser un tema a enfrentar. Pero claro, la tarifa diferenciada, el subsidio a quien necesita ser subsidiado, es un elemento fundamental en todo sistema de transporte. Pero para eso hay que tener unas elementales condiciones tecnológicas para poder justamente cruzar esa información y, por ejemplo, a quien recibe el bono tiene, por supuesto, una tarifa diferenciada o no paga tarifa o lo que fuere. Eso, así funciona toda ciudad medianamente moderna del mundo. Estamos sumamente atrás. No pueden ser las empresas de transporte del municipio espacios en los que se diluye lo que se recauda o lo que se recauda tiene destino incierto o no puede ser. Esto tiene que funcionar de manera profesional, por decirlo menos. Ese es un tema sin duda importante. Creo que el otro tema es la reactivación económica y generación de empleo que va atada a la tramitología. O sea, cómo puedes tener mesas, ventanillas, espacios concretos en los que los sectores productivos también están involucrados, en los que tú apruebas proyectos de ciudad de manera expedita, proyectos en los que se privilegie obviamente la generación de empleo, los que tengan una inversión significativa. Y por el lado de los emprendedores, también el emprendimiento que quiere surgir en la ciudad no puede estar sometido a este calvario tramitológico. Y ahí, cuando hablo de reactivación, hablo obviamente de ordenanzas que estén en esa línea. Hay una ordenanza que se ha mencionado, que se está discutiendo, que tiene que salir. Ese es otro tema fundamental. Y creo que el tema de aseo, o sea, el tema de, digamos, ambiente, manejo de desechos, linda a punto del colapso, 20 años después de lo que ya vivimos, el tema de Zambisa también al punto de colapso, y fue un tormento encontrar un nuevo lugar donde desechar en la ciudad, y ese proceso de desecho no se ha modernizado, sigue siendo arcaico, nos sigue costando muchísimo como ciudad procesar la basura, desechamos un gran porcentaje de basura que podría ser reciclada, reutilizada. O sea, estamos haciendo las cosas muy mal en ese tema, y creo que ahí hay que dar un salto cualitativo y un salto que le pese menos económicamente al municipio, porque estamos actuando como si siguiéramos siendo un municipio que no tiene problemas económicos, y el municipio tiene un desfinanciamiento importante, mucho más grave. Obviamente, el tema de la pandemia y de la crisis económica, cuando el municipio aprobó un presupuesto para el 2020 de 757 millones sin el metro, y de ese total el 46% viene de transferencias del gobierno central, y julio había una deuda importante que, de mantenerse la situación complicada, en diciembre nos podrían estar faltando por financiar 510 millones de dólares. Entonces, este es otro municipio del cual llegó el alcalde hace año y pico, ¿no es cierto? Es otra realidad. Del 30%, ¿sí? Esa realidad es en la que tenemos que actuar, y en esa realidad es en la que tenemos que resolver los problemas. Ese es el reto. Claro, entonces ahí sí, Roque, tomando en consideración lo que nos dice Luz Helena Coloma, este es otro municipio con otros problemas adicionales a los que ya tenía. ¿Cuáles serían la recomendación del exalcalde de tratarlos y cómo hacerlo? 3, yo decía, no sé si son muchos o pocos, pero si es que un proyecto de ciudad nos lleva a 3 puntos que los concejales puedan presionar y la ciudadanía presionar para que se los resuelva, tengamos una respuesta, exalcalde.
Bueno, yo creo que todo lo que se ha dicho en este programa, si lo escucha el alcalde, debería preocuparle profundamente y realmente decir, bueno, paremos esta cosa, reunamos el consejo y discutamos a fondo nuestra responsabilidad. Yo creo que esa es la obligación que tienen todos, porque hay miles de oportunidades de cosas positivas que se pueden hacer en la ciudad. Y para no que mi intervención no solo sea de cosas negativas, quiero mencionar cosas que son fundamentales. El hecho de que el metro ya llegue en abril, ya funcione, quiere decir que el centro histórico va a tener una opción de acercamiento al resto de la ciudad fundamental y eso permite ampliar todavía más la peatonización que le va a dar un valor turístico gigantesco. Entonces, eso, por ejemplo, debería estar dentro de los planes. Debería estar dentro de los planes la recuperación de la mitad del mundo. Está ahí botado un edificio, el de UNASUR, que yo he propuesto hacer ahí el Museo del Sol. Están cerrados en cajones la colección más espectacular de piezas arqueológicas precolombinas que podrían ser expuestas ahí para poder entender la cosmovisión de las civilizaciones precoloniales y podría ser un atractivo turístico de talla mundial. Está el proyecto Vindobona. ¿Cómo es posible que nosotros no avanzamos con la limpieza del río Machángara? Es que a mí me da vergüenza como quiteño que ese río en el que nuestros padres se bañaban hoy en día sea un peligro público. Actividad electrónica, después de que hemos vivido este encierro, nos hemos dado cuenta de la trascendencia que tiene procesar. Ya debería estar trabajando el municipio para que ya nadie vaya a las oficinas municipales y que todos los trámites sean por la vía digital, pero también que todas las áreas públicas tengan servicio digital, servicio electrónico y de comunicación digital gratuitos. Eso cada vez es más común en las ciudades que tienen algún grado de desarrollo y aprovechar lo que ha pasado hasta ahora para, con la información que tenemos de la movilidad de los ciudadanos portadores de celulares que lo tienen las dos compañías celulares, saber qué vías podemos aprovechar para que sean exclusivas para bicicletas y patinetas. Hoy en día vemos lo que está pasando en París, que cada vez el flujo de personas ya no se hace en automóviles a pesar del clima que tienen ellos, sino que se lo hace en patinetas eléctricas y en bicicletas eléctricas. Y ese es el futuro de la movilidad de las ciudades. Aprovechar eso para hacerlo ya, hacer los estudios. Pero la primera base, Roque, la primera base es entonces que el alcalde asuma el liderazgo. ¿Tendrá capacidades que todavía? Liderazgo y si no que nos pidan a los exalcaldes para acompañarles, para si le falta liderazgo, estamos a las órdenes. A las órdenes. Vicealcalde, con usted concluimos este diálogo que esperamos que nos lleve al debate de la ciudad y hacer planteamientos más radicales. En realidad, créame, vicealcalde, la ciudad necesita, lo que ustedes tres han coincidido, necesita que pase algo. Su última intervención, doctor Guarderas. Sí, definitivamente yo creo que los problemas que soporta la ciudad son muy importantes, creo que hay que afrontarlo. Me parece que los tres principales problemas son el tema de movilidad, y ahí tenemos un aspecto, no solamente el tema de tarifas, sino el fundamental, el metro de Quito. Deberíamos ya tener necesariamente las ideas claras respecto de quién va a operar, cuál va a ser el modelo de gestión para la operación. Este es una obra emblemática que va a permitir una transformación importante dentro de la ciudad. Yo creo que en esto hay que poner todo el esfuerzo
y ahí está la reestructuración de rutas y frecuencias, la calidad del servicio, es decir, este es un tema, están las ciclovías, el peatón, el medio ambiente, es un tema que tiene muchas aristas y en el cual definitivamente todo el cuerpo edilicio tiene que poner su esfuerzo mayor para tratar de solucionar un problema que aqueja al ciudadano, que impide el que la ciudad pueda desarrollarse. Otro de los temas que aquí se ha mencionado y que nos debe tener mucha preocupación es el tema del cubeto, la basura. Estamos en una crisis que todavía no se la siente, pero que en cualquier momento puede explotar. Es una bomba que un de juez en Guayaquil puede traerles más problemas y económicos, vicealcalde. Sí, absolutamente. Es lamentable que haya jueces que se presten para hacer el juego a ciertas empresas que naturalmente lucran de la ciudad. Pero es porque no hay quien los controle, no hay quien lidere y los sancione y los termine, vicealcalde. No, hay los mecanismos para terminar, pero lamentablemente hay ciertas acciones que las hacen de manera indebida y que impiden el que justamente puedan fluir que los se procesos. Resuelva temas en Guayaquil de una empresa en Quito. Sí, exactamente, Sí, es que utilizan los artilugios para simplemente impedir que se puedan llevar a cabo las acciones. Y me parece que un tercer aspecto que aquí se ha mencionado, que es la necesidad de suprimir toda esa tramitología que impide también el que los procesos fluyan, tener ya un municipio digitalizado sin tanto problema, que saque el ciudadano sus licencias, sus autorizaciones y permisos de manera rápida, como corresponde en el siglo XXI. Así que yo creo que estos son temas que hay que enfrentarlos, hay que ponernos de acuerdo. Me parece que todo el esfuerzo se tiene que volcar a estos y claro, a otros que son inmediatos, pero tenemos que dar soluciones. No podemos simplemente quedar a la expectativa de lo que lamentablemente ocurre, y en eso hay que asumir posiciones, y creo que lo que venimos haciendo en el caso de nuestras facultades, que son de legislar y fiscalizar, lo imprimimos con la mayor fuerza y responsabilidad y cumpliendo objetivos técnicos, no políticos. Yo les quiero agradecer a los tres, a la concejala Luz Helena Coloma, al exalcalde de Quito, Roque Sevilla, y al vicealcalde Santiago Guarderas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos convocándoles para hacer un seguimiento. Y yo creo que es hora de también comenzar a discutir públicamente. Todo esto ustedes lo han hecho, ustedes han hecho propuestas, han criticado también. Ojalá el señor alcalde y el consejo, a más de los dos concejales que nos acompañan, también tenga algo más que decirnos. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. De inmediato, luego de este corte, estaremos con la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Por las mancuernas y guantes serían $35. Perfecto. Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 1124